Estaba de pie junto a la parrilla, viendo las llamas bailar bajo una rejilla de costillas, cuando mi mundo implosionó. La tarde había sido perfecta. Una de esas noches de verano del Pacífico Noroeste donde el aire huele a cedro y a posibilidad. Nuestro patio trasero estaba lleno de los sospechosos habituales, vecinos, amigos y familiares que habían aparecido para nuestra barbacoa anual. El tipo de reunión que hace que los habitantes de los suburbios se sientan sofisticados y conectados. Nessa estaba en su elemento, flotando entre grupos con ese encanto sin esfuerzo que me había atraído por primera vez hace 15 años. Llevaba un vestido de verano fluido que captaba la luz de la hora dorada a la perfección. Su cabello castaño rojizo recogido de una manera que la hacía parecer más joven de sus 35 años. Como gerente de redes sociales, entendía la presentación mejor que la mayoría, y esta noche se estaba desempeñando impecablemente. Me había contentado con interpretar el papel del marido tranquilo, el fabricante de muebles a medida que prefería el aserrín a la charla. Mi taller era mi santuario, y estos eventos sociales eran el dominio de Nessa. Yo era solo el tipo que asaba la carne y rellenaba las bebidas. Fue entonces cuando Alora Trenex decidió incendiarlo todo. Alora había sido la mejor amiga de Nessa desde la universidad, una agente de bienes raíces con cabello rubio perfectamente peinado y un talento para conocer los asuntos de todos. Tenía una forma de insertarse en las conversaciones con la confianza de alguien que creía que sus opiniones importaban más de lo que realmente lo hacían. Esta noche, había estado bebiendo vino más de lo habitual, su voz se volvía progresivamente más fuerte a medida que avanzaba la noche. Estaba volteando las costillas cuando escuché su voz cortar el murmullo ambiental como una motosierra a través de un pino. «Red», gritó, levantando su copa de vino en mi dirección. «¿Cuándo vas a dejar finalmente a Nessa?» El patio trasero se quedó en silencio. No solo en silencio, se quedó en ese silencio que hace que te zumben los oídos. La conversación se detuvo a mitad de frase. La copa de alguien tintineó contra una mesa. Incluso el perro del vecino pareció pausar sus ladridos. Levanté la vista de la parrilla, con las pinzas aún en la mano, y me encontré con la mirada vidriosa de Alora. Se balanceaba ligeramente, ese tipo particular de borrachera donde las inhibiciones se evaporan pero las funciones motoras permanecen en su mayoría intactas. «Disculpa», dije, mi voz firme a pesar del repentino martilleo en mi pecho. Alora se rió, de hecho, se rió, y tomó otro sorbo de vino. «Oh, vamos. No te hagas el tonto. Todos saben que ustedes dos son prácticamente compañeros de piso a estas alturas». Señaló vagamente en dirección a Nessa. «¿Espera?» Sus ojos se abrieron con sorpresa teatral. «Él no sabe lo de tu ex, ¿verdad?» El silencio se profundizó. Podía sentir cada par de ojos en el patio trasero enfocados en este momento, esperando ver cómo se desarrollaría el drama. El rostro de Nessa se había puesto pálido, su boca se abría y cerraba como si intentara formar palabras que no salían. Dejé las pinzas y busqué mi teléfono. Mis manos estaban sorprendentemente firmes mientras abría la aplicación de la cámara y presionaba grabar. El punto rojo apareció en la pantalla, capturándolo todo. «Nadie se va», dije, mi voz resonando por el patio con sorprendente autoridad. Caminé hacia la puerta y giré la cerradura con un clic deliberado. «Esto se está poniendo interesante». Alora parpadeó hacia mí, la confusión reemplazando su anterior petulancia. «¿Qué estás haciendo?» «Obteniendo la verdad», respondí, levantando mi teléfono para que todos pudieran ver que estaba grabando. «Alora, ¿puedes repetir lo que acabas de decir?» Lentamente esta vez, para que conste. El vino le había soltado la lengua más allá de cualquier esperanza de discreción. En lugar de retractarse, se inclinó hacia el momento con el entusiasmo de alguien que se deleitaba con el drama. Dije, «¿Cuándo vas a dejar a Nessa?» Porque honestamente, todo el mundo se lo ha estado preguntando. Y claramente no sabes lo de Mason, su ex que no es realmente un ex, si sabes a lo que me refiero. Se rió, el sonido agudo y feo en el aire de la noche. Han estado reuniéndose durante meses. Hoteles, su casa cuando su esposa está fuera de la ciudad, muy romántico. Nessa finalmente encontró su voz. «Alora, para. Estás borracha. No sabes de lo que estás hablando». Pero Alora estaba desatada, energizada por la atención y el vino. «Oh,
Por favor, Ness. Te he estado cubriendo desde marzo. ¿Recuerdas el fin de semana de spa que no fue realmente un fin de semana de spa? ¿O la conferencia de trabajo en Portland a la que Mason casualmente asistió? Mantuve la cámara grabando, observando a través de la pantalla cómo la mejor amiga de mi esposa destruía sistemáticamente su vida. Parte de mí sentía que estaba viendo un accidente automovilístico en cámara lenta. Horripilante, pero imposible de apartar la vista. ¿Qué hay de las fechas? Pregunté, mi voz sorprendentemente tranquila. ¿Puedes ser más específica? Alora revisó su teléfono, desplazándose por lo que parecían ser mensajes de texto. Veamos. Hubo el 15 de abril en el Marriott del centro. El 3 de mayo en su condominio. Oh, y la semana pasada se encontraron en ese pequeño hotel boutique en Bellingham. Un lugar muy lindo, aparentemente. Nessa estaba temblando ahora, ya sea por rabia o pánico, no podía decirlo. Red, está mintiendo. Está borracha, y está mintiendo. Dejé de grabar e inmediatamente abrí nuestro chat grupal del vecindario, el que incluía a todos los que estaban en mi patio trasero en ese momento. Con unos pocos toques, subí el vídeo y agregué una simple leyenda. Para que conste, el entretenimiento de la barbacoa de esta noche. El sonido de la notificación comenzó inmediatamente mientras los teléfonos comenzaban a vibrar por todo el patio. La gente sacó sus dispositivos, viendo el vídeo que acababa de grabar mientras los sujetos de ese vídeo permanecían congelados frente a ellos. Ahí, dije, guardando mi teléfono. Ahora todos tienen la misma información. Los siguientes minutos fueron un caos. Nessa se abalanzó hacia mí, tratando de agarrar mi teléfono, pero me hice a un lado fácilmente. La pareja de Alora, Jules, un contable tranquilo que siempre había parecido demasiado bueno para ella, miró a su novia con una mezcla de sorpresa y disgusto. ¿Es cierto? Preguntó Jules, su voz apenas un susurro. La bravuconería de Alora finalmente se quebró. Yo solo era el vino. Es cierto, repitió, más fuerte esta vez. Ella no pudo mirarlo a los ojos. Esa fue respuesta suficiente. Los padres de Nessa, que habían estado de visita desde California y habían estado disfrutando de lo que pensaban que era una agradable reunión familiar, parecían haber recibido una bofetada. Su padre, un gerente de banco jubilado con valores anticuados sobre el matrimonio y la fidelidad, negó con la cabeza lentamente. Vanessa, dijo su madre, usando el nombre formal que Nessa había abandonado en la universidad. ¿De qué está hablando esta mujer? No es. Está exagerando. Ella no entiende la situación. ¿Qué situación?, pregunté. La situación en la que estás teniendo una aventura con Mason Kittredge. El nombre flotó en el aire como humo. Mason Kittredge, gestor de fondos de cobertura, chico de oro del vecindario, casado con una dulce mujer llamada Claire que organizaba campañas benéficas y horneaba galletas para las recaudaciones de fondos de la escuela. Mason, quien había sido el novio de Nessa en la universidad antes de que supuestamente hubieran tomado caminos separados. Mason, quien vivía a 6 cuadras de distancia en una casa el doble de grande que la nuestra. No es solo un ex, ¿verdad?, continué, las piezas encajando con horrible claridad. Es actual. El silencio de Nessa fue confirmación suficiente. Miré alrededor del patio trasero a nuestros invitados, vecinos, amigos, familiares. Todos ellos presenciando la implosión de mi matrimonio en tiempo real. Algunos parecían incómodos, otros fascinados. Algunos seguían mirando sus teléfonos, probablemente volviendo a ver el vídeo o compartiéndolo con gente que no había estado allí para verlo en directo. Bueno, dije, volviendo a la parrilla donde las costillas empezaban a quemarse. La cena está casi lista. ¿Alguien más tiene hambre? Lo absurdo de la pregunta rompió el hechizo que había mantenido a todos congelados. La gente empezó a moverse hacia la puerta, murmurando excusas sobre mañanas tempranas y compromisos previos. Jules agarró el brazo de Alora y la guió hacia la salida sin decir una palabra. Los padres de Nessa los siguieron, su madre lanzando miradas decepcionadas por encima del hombro. En 10 minutos, el patio trasero estaba vacío, excepto por Nessa y yo. Ella estaba junto a la mesa del patio, con los brazos alrededor de sí misma, luciendo más pequeña de lo que la había visto en años. Red, comenzó, pero levanté una mano.
Esta noche no, dije, apagando la parrilla. Esta noche, voy a terminar de limpiar. Mañana, resolveremos lo que viene después. Ella abrió la boca para discutir, luego pareció pensarlo mejor. Sin decir otra palabra, entró en la casa, dejándome solo con el aire fresco de la noche y los restos de nuestra vida juntos. Me quedé allí por un largo momento, escuchando el sonido distante del tráfico y el zumbido de los aires acondicionados. En algún lugar del vecindario, la gente probablemente ya estaba hablando de lo que habían presenciado. El vídeo se extendería más allá de nuestro círculo inmediato. Estas cosas siempre sucedían. Mi teléfono zumbó con notificaciones, mensajes de texto, llamadas perdidas, alertas de redes sociales. Las consecuencias digitales apenas comenzaban, pero aún no estaba listo para lidiar con nada de eso. En cambio, limpié metódicamente la parrilla, guardé la comida sobrante y apilé los platos y vasos abandonados. La rutina familiar me dio algo en lo que concentrarme mientras mi mente procesaba lo que acababa de suceder. Mi esposa estaba teniendo una aventura, su mejor amiga la había expuesto en nuestra barbacoa. Había grabado la confesión y la había compartido con todo nuestro círculo social. En el lapso de 20 minutos, mi matrimonio se había convertido en el entretenimiento del vecindario. Lo inteligente probablemente sería eliminar el vídeo, tratar de contener el daño, tal vez intentar algún tipo de reconciliación. Eso es lo que haría una persona razonable. Pero mientras apagaba las luces del patio y me dirigía adentro, me di cuenta de que no me sentía particularmente razonable. Estaba sintiendo algo completamente diferente, algo frío y calculador que nunca antes había experimentado. Nessa ya estaba arriba, probablemente llorando o llamando a alguien o tratando de averiguar cómo manejar este desastre. Podía escuchar su voz a través del techo, amortiguada pero urgente. Me senté a la mesa de la cocina con mi computadora portátil y comencé a pensar en lo que Alora había dicho. Fechas específicas, ubicaciones específicas, recibos de hotel, viajes de conferencias, fines de semana de spa. Si estaba diciendo la verdad, y su nivel de detalle sugería que sí, entonces esta aventura había estado sucediendo durante meses, tal vez más, lo que significaba que habría pruebas. Rastros electrónicos, registros financieros, migas de pan digitales que podrían pintar una imagen muy clara de exactamente lo que mi esposa había estado haciendo a mis espaldas. Me crucé los nudillos y abrí una nueva ventana del navegador. Era hora de investigar un poco. No dormí esa noche. Mientras Nessa daba vueltas en el piso de arriba, podía escuchar la cama crujir a través del techo, realicé lo que llegué a considerar como arqueología digital. 15 años de matrimonio habían creado una intrincada red de cuentas compartidas, dispositivos y espacios digitales. La mayoría de las parejas acumulan este tipo de intimidad tecnológica sin pensarlo. Esta noche, iba a funcionar a mi favor. Comencé por los lugares obvios. Nuestra cuenta de almacenamiento en la nube compartida contenía años de fotos, documentos y archivos respaldados automáticamente. Nessa siempre había sido descuidada con la seguridad digital, usando la misma contraseña para varias cuentas y nunca molestándose en verificar que se sincronizaba dónde. Lo primero que encontré fue una carpeta etiquetada, conferencias de trabajo, que contenía fotos del viaje a Portland que Alora había mencionado. Allí estaba Nessa en el espejo del baño de un hotel con lencería que no reconocía. La marca de tiempo mostraba que fue tomada durante su supuesta conferencia de trabajo. Los datos de ubicación incrustados en la foto confirmaron que estaba en el Marriott del centro, no en el centro de convenciones donde se estaba celebrando su conferencia. Pero el verdadero tesoro estaba en sus mensajes de texto sincronizados automáticamente. El teléfono de Nessa hacía una copia de seguridad de todo en nuestra cuenta compartida, y ella nunca se había molestado en cambiar la configuración. Meses de conversaciones con Mason se desplazaron por mi pantalla como un mapa de carretera de traición. 15 de marzo, no puedo esperar a verte mañana. Habitación 412, ¿verdad? 22 de marzo, eso fue increíble. ¿Cuándo podemos hacerlo de nuevo? 8 de abril, Red vuelve a trabajar hasta tarde. ¿Quieres venir? 15 de abril, reservé el lugar de siempre. Nos vemos a las 6:00. Los mensajes continuaron y continuaron, una crónica detallada de su aventura. Confirmaciones de hotel, horarios de reuniones. Algunos detalles íntimos que me revolvieron el estómago. Pero lo que más me llamó la atención fue la naturaleza informal de todo.
No eran amantes desventurados separados por las circunstancias. Eran dos personas egoístas que decidieron que su placer era más importante que sus compromisos. Capturé todo en capturas de pantalla, organizando la evidencia por fecha y ubicación. Luego cotejé las reservas de hotel con nuestros extractos de tarjeta de crédito. Nessa había estado usando nuestra cuenta conjunta para pagar algunos de estos encuentros, lo que significaba que yo, sin saberlo, había estado financiando mi propia humillación. La conferencia de Portland fue particularmente irritante. Había cargado el hotel, las comidas e incluso una botella de champán a nuestra cuenta. El registro de la conferencia mostraba que solo había asistido a un día de sesiones de los 3. El resto del tiempo, según sus mensajes con Mason, habían estado jugando a la casita en una suite con vistas al río. A las 3:00 de la mañana, había reunido un dossier completo de su aventura. Fechas, ubicaciones, registros financieros, fotos y cientos de mensajes de texto. La evidencia era abrumadora e innegable. Pero aún no había terminado. Busqué la información de contacto del Marriott del centro y de varios otros hoteles mencionados en los mensajes. Unas cuantas llamadas telefónicas a los gerentes nocturnos, alegando que estaba haciendo un seguimiento de las discrepancias en la facturación corporativa. Confirmaron que Nessa y Mason habían sido huéspedes habituales, siempre reservando habitaciones a nombre de ella, siempre pagando con nuestra cuenta conjunta. El rastro financiero era aún más perjudicial que los mensajes. Durante 6 meses, Nessa había gastado casi $8.000 en hoteles, restaurantes y viajes de compras que ahora me di cuenta de que habían sido parte de su aventura. Había estado drenando sistemáticamente nuestra cuenta conjunta para financiar su relación con Mason. Cuando el sol comenzó a salir, hice mi primer movimiento estratégico. Inicié sesión en el sitio web de nuestro banco y cambié los códigos de acceso de nuestras cuentas conjuntas, reduciendo el límite de gasto diario de Nessa a $50. No era suficiente para cortarla por completo, eso podría tener ramificaciones legales. Pero ciertamente limitaría su estilo. Luego, llamé a nuestra compañía de seguridad del hogar y solicité nuevos códigos de acceso para la casa. Como titular principal de la cuenta y propietario, tenía la autoridad para hacer ese cambio de inmediato. A las 7:12 de la noche, el código de acceso de Nessa ya no funcionaría. Luego hice algo que me pareció particularmente satisfactorio. Programé una reunión con Jules, el socio de Alora. Él había parecido genuinamente sorprendido en la barbacoa, lo que sugería que había estado tan en la oscuridad como yo. Si Alora había estado ayudando a Nessa a encubrir el asunto, Jules merecía saber exactamente cuán extensa había sido esa ayuda. Le envié un correo electrónico cuidadosamente redactado, adjuntando capturas de pantalla seleccionadas y sugiriendo que nos reuniéramos para tomar un café para discutir lo que ambos habíamos aprendido la noche anterior. Mantuve el tono comprensivo pero profesional, un compañero traicionado contactando a otro. Para cuando escuché a Nessa revolverse arriba. Ya me había duchado, vestido y preparado una carpeta de pruebas impresas. Estaba sentado en la mesa de la cocina con café y tostadas cuando ella bajó, con el aspecto de no haber dormido mejor que yo. Red, comenzó, pero levanté una mano. Antes de que digas algo, dije, deslizando la carpeta por la mesa, probablemente deberías ver esto. Abrió la carpeta y su rostro se puso blanco. La primera página era una línea de tiempo que había creado, listando cada visita a hotel, cada cargo a nuestra cuenta conjunta, cada mentira que ella contó sobre viajes de trabajo y fines de semana de chicas. Las páginas que seguían contenían capturas de pantalla de sus mensajes de texto más perjudiciales con Mason. ¿Cómo supiste?, susurró. Almacenamiento compartido en la nube, dije con calma. Tu teléfono hace una copia de seguridad de todo automáticamente, lo ha hecho durante años. Me sorprende que lo hayas olvidado. Ella hojeó las páginas, sus manos temblaban ligeramente. Esto es. No puedes usar esto. Es privado. ¿Privado? Casi me río. Nessa, usaste nuestra cuenta bancaria conjunta para pagar habitaciones de hotel. Cargaste tu aventura a nuestras tarjetas de crédito. No hay nada privado en gastar mi dinero para engañarme.
Cerró la carpeta y me miró con lo que pensé que podría ser desesperación. Mira, sé que esto se ve mal, pero no es lo que piensas. Mason y yo. Tenemos historia. Estábamos tratando de resolver las cosas. Resolver las cosas, repetí. ¿Durante 6 meses en habitaciones de hotel que yo pagué? Es complicado. En realidad, es bastante simple. Estás teniendo una aventura. Me has estado mintiendo al respecto, y has estado usando nuestro dinero para financiarla. Di un sorbo a mi café. Lo único complicado es averiguar qué sucede después. El teléfono de Nessa zumbó con un mensaje de texto. Ella lo miró y su expresión cambió de desesperación a algo más duro. Alora quiere verme, dijo. Se siente terrible por lo de anoche. Estaba borracha y exageró todo. ¿Exageró? Hice un gesto hacia la carpeta. ¿Qué parte fue exagerada? ¿Los recibos del hotel? ¿Los mensajes de texto? ¿Las fotos? Está dispuesta a aclarar las cosas, a decirles a todos que estaba mintiendo. Estudié el rostro de mi esposa, notando el cálculo detrás de sus ojos. Ya estaba trabajando en el control de daños, tratando de averiguar cómo hacer que la situación volviera a su favor. Eso es interesante, dije, porque ya le he compartido parte de esta información a Jules. Nos reunimos para tomar un café esta mañana para comparar notas sobre lo que han estado haciendo nuestras parejas. El color se le fue de la cara de nuevo. No puedes hacer eso. Eso es acoso. Es comunicación entre dos personas a las que les han mentido las personas en las que más confían. Me levanté y puse mi taza de café en el fregadero. Volveré esta tarde. Podemos hablar más entonces. ¿A dónde vas? A tomar ese café con Jules. Luego pensé en pasar por el hotel de tus padres y mostrarles algunos de estos interesantes registros financieros. Siempre tienen tanta curiosidad sobre cómo administramos nuestro dinero. Nessa se puso de pie de un salto. No puedes decirles a mis padres. ¿Por qué no? Son familia. Deberían saber lo que está pasando. Red, por favor, hablemos de esto. Podemos solucionarlo. Me detuve en la puerta de la cocina y la miré. ¿Solucionar qué exactamente? ¿La aventura? ¿Las mentiras? El hecho de que has estado robando de nuestra cuenta conjunta para pagar habitaciones de hotel. No estaba robando. También es mi dinero. Dinero que ganaste mintiéndome sobre a dónde ibas y qué hacías. Negué con la cabeza. No, Nessa. Ya hemos pasado el punto en el que hablar lo arregla todo. La dejé de pie en la cocina y me dirigí a mi camioneta. Mi teléfono ya zumbaba con mensajes, probablemente respuestas al vídeo de la barbacoa que aún circulaba por nuestro círculo social. Me ocuparía de ellos más tarde. Ahora mismo. Tenía una cita para tomar café con Jules, y estaba deseando comparar notas sobre las dos mujeres que nos habían estado tomando por tontos. El aire de la mañana era fresco y limpio, llevando el aroma de pino y posibilidad. Por primera vez en meses. Sentí que tenía un claro sentido de propósito. Nessa y Alora pensaron que podían manipular la narrativa. Convencer a la gente de que la noche anterior fue solo una exageración ebria. Estaban a punto de darse cuenta de lo equivocadas que estaban. Jules parecía haber envejecido 5 años de la noche a la mañana. Cuando entré en la cafetería, lo encontré encorvado en una mesa de la esquina. Mirando una taza que probablemente se había enfriado hacía una hora. Su apariencia, generalmente pulcra, estaba desaliñada, camisa arrugada, barba sin afeitar, la mirada de ojos hundidos de alguien que había pasado la noche cuestionando todo lo que creía saber sobre su vida. Gracias por venir, le dije, deslizándome en el asiento frente a él. Levantó la vista con la expresión de un hombre que había recibido un golpe en el estómago. Sigo pensando que voy a despertarme y descubrir que anoche fue solo una pesadilla. Sentí lo mismo hasta alrededor de las 4 de esta mañana, respondí, haciendo una señal al barista para pedir café. Fue entonces cuando dejé de esperar que no fuera real y comencé a documentar exactamente cuán real era. Saqué una tableta y abrí la carpeta de pruebas que había compilado. Jules se inclinó hacia adelante mientras le mostraba la línea de tiempo, los recibos del hotel.
Los mensajes de texto entre Nessa y Mason. Jesús, susurró, desplazándose por las capturas de pantalla. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Según lo que encontré, al menos 6 meses, probablemente más. Señalé uno de los mensajes anteriores. Mira este de febrero. Nessa está hablando de nuestro lugar habitual como si ya hubieran establecido una rutina. Las manos de Jules temblaban mientras leía. ¿Alora sabía todo esto? Más que saber. Estaba ayudando activamente. Le mostré una serie de mensajes donde Alora había proporcionado coartadas, cubierto las ausencias de Nessa e incluso ayudado a coordinar los horarios de reunión cuando la esposa de Mason estaría fuera de la ciudad. Ella me dijo que iba a clubes de lectura, dijo Jules en voz baja. Todas esas noches de jueves cuando dijo que estaba discutiendo literatura con Nessa y algunas otras mujeres, ¿eran qué? Planificando aventuras. Planificando, encubriendo, probablemente riéndose de lo despistados que éramos. Me recosté en mi silla. La pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? Jules se quedó en silencio por un largo momento, procesando la magnitud de la traición. Cuando finalmente habló, su voz era diferente, más dura de lo que nunca la había escuchado. Alora me llamó esta mañana, dijo. Quiere retractarse de todo lo que dijo anoche, afirma que estaba borracha y celosa y que se inventó cosas para lastimar a Nessa. Y le dije que necesitaba tiempo para pensar. Me miró directamente. Pero después de ver esto, no necesito tiempo. Necesito un abogado. Pasamos la siguiente hora revisando la evidencia sistemáticamente. Jules tenía sus propias revelaciones que compartir, gastos inexplicables en su tarjeta de crédito conjunta, llamadas telefónicas misteriosas que Alara contestaba en otra habitación. Viajes de fin de semana que ahora parecían sospechosamente programados con las conferencias de trabajo de Nessa. Ella me ha estado manipulando durante meses, dijo, la ira finalmente rompiendo su sorpresa. Cada vez que cuestionaba algo que no tenía sentido, ella me hacía sentir que estaba siendo paranoico o controlador. Tenían un sistema, estuve de acuerdo. Coartadas mutuas, historias coordinadas, mentiras compartidas. Esto no era solo una aventura, era una conspiración. Mientras hablábamos, mi teléfono seguía zumbando con notificaciones. El vídeo de la barbacoa se había extendido mucho más allá de nuestro círculo social inmediato. Amigos de amigos lo compartían, añadiendo sus propios comentarios, convirtiendo nuestro drama de vecindario en entretenimiento viral. ¿Has visto los comentarios? Preguntó Jules, mostrándome la pantalla de su teléfono. Desplacé los comentarios del vídeo. La mayoría eran expresiones de sorpresa y simpatía. Pero algunos revelaron que la aventura de Nessa y Mason no había sido un secreto como ellos pensaban. Varias personas mencionaron haberlos visto juntos en restaurantes u hoteles, asumiendo que eran solo amigos poniéndose al día. Un comentario en particular me llamó la atención. Los vi en el Bellingham Boutique Hotel el fin de semana pasado. Pensé que era extraño que Nessa estuviera allí cuando les dijo a todos que estaba en un retiro de spa. Se estaban descuidando, observé. O tal vez simplemente dejaron de preocuparse por ser descubiertos. Jules terminó de leer y dejó su teléfono con una expresión de disgusto. Alara también ha estado comentando, tratando de controlar los daños, afirmando que todo fue sacado de contexto. Ya es demasiado tarde para eso. Le mostré la pantalla de mi tableta donde había estado monitoreando las consecuencias en las redes sociales en tiempo real. El vídeo se ha compartido 47 veces en las últimas 12 horas. Las capturas de pantalla de los mensajes de texto están empezando a circular. Esto no va a desaparecer. Acordamos coordinar nuestras respuestas. Jules se encargaría de los intentos de Alara de retractarse de su confesión, mientras yo me ocuparía de los esfuerzos de control de daños de Nessa. Intercambiamos información de contacto y prometimos mantenernos informados de cualquier novedad. Mientras salía de la cafetería, mi teléfono sonó. La madre de Nessa. Red, cariño, dijo, su voz tensa por la emoción contenida. ¿Podrían tú y Vanessa venir a nuestro hotel esta tarde? Su padre y yo quisiéramos discutir lo que pasó anoche. Claro, respondí. A las 2 les vendría bien. Eso sería perfecto. Y Red, por favor,
Trae cualquier documentación que tengas con respecto a las acusaciones. Sonreí con amargura. Los padres de Nessa siempre se habían enorgullecido de ser personas razonables y prácticas. Querrían hechos, pruebas, antes de emitir juicios sobre el comportamiento de su hija. Estaba más que feliz de proporcionar las tres cosas. Cuando llegué a casa, encontré a Nessa paseando por la sala con el teléfono pegado a la oreja. Estaba hablando en tonos urgentes y susurrados con alguien, probablemente Alora o Mason, tratando de coordinar su respuesta a la crisis. Terminó la llamada cuando me vio e inmediatamente pasó a la ofensiva. No puedes mostrarle a mis padres esa carpeta, dijo. Es información privada obtenida sin mi consentimiento. Son registros financieros de nuestras cuentas conjuntas y mensajes respaldados en nuestro almacenamiento compartido en la nube, respondí con calma. Nada privado al respecto. Llamaré a un abogado. Buena idea. Vas a necesitar uno. Me dirigí a las escaleras. Nos reunimos con tus padres a las 2. Supongo que querrás ducharte y cambiarte primero. Ella me siguió escaleras arriba, su voz se elevaba con desesperación. Red, por favor. ¿No podemos manejar esto en privado? ¿Realmente necesitamos involucrar a todos? Me detuve en la puerta del dormitorio y me di la vuelta para mirarla. Involucraste a todos en el momento en que empezaste a mentirles. Todas esas personas que te cubrieron, que creyeron tus historias sobre viajes de trabajo y fines de semana de chicas, tus padres, que han estado preguntando por qué parecemos distantes últimamente, nuestros amigos, que han estado viendo cómo nuestro matrimonio se desmoronaba sin entender por qué. Nunca quise que esto llegara tan lejos. Pero llegó tan lejos, y ahora todos se enterarán de la verdad. Pasé la siguiente hora preparándome para la reunión con los padres de Nessa. Imprimí copias adicionales de la evidencia más dañina, organicé todo cronológicamente y preparé un resumen simple y fáctico de lo que había descubierto. Nessa, mientras tanto, estaba haciendo llamadas telefónicas frenéticas. La oía a través de la puerta del baño, alternando entre suplicar a alguien y exigir airadamente que arreglaran esta situación. A la 1:30, salió del baño con un aspecto sereno y decidido. Se había puesto un vestido conservador y poco maquillaje. Claramente buscando una apariencia de inocencia herida. No voy, anunció. Tu elección, respondí, guardando la carpeta de pruebas. Les daré tus saludos a tus padres. No puedes decirles sin que yo esté allí para defenderme. Mírame. Me agarró del brazo mientras me dirigía a la puerta. Red, por favor. Piensa en lo que estás haciendo. Una vez que les muestres esa información, no hay vuelta atrás. Nuestro matrimonio habrá terminado. Bajé la mirada a su mano en mi brazo, luego a su rostro. Nessa, nuestro matrimonio terminó en el momento en que decidiste que Mason era más importante que nuestros votos. Solo me estoy asegurando de que todos lo entiendan. Suavemente le quité la mano y salí de la casa, dejándola de pie en el pasillo con lágrimas corriendo por su rostro. Si esas lágrimas eran de genuino remordimiento o frustración por perder el control de la situación. Ya no me importaba lo suficiente como para determinarlo. El viaje al hotel de sus padres me dio tiempo para pensar en lo que estaba a punto de hacer. Los padres de Nessa siempre me habían tratado como a un hijo, dándome la bienvenida a su familia con calidez y afecto genuino. Llevaban 43 años casados, capeando los altibajos normales de una relación larga con gracia y respeto mutuo. Merecían saber que su hija les había estado mintiendo sistemáticamente a todos los que la querían. El vestíbulo del hotel era elegante pero discreto. El tipo de lugar que atendía a viajeros de negocios y jubilados adinerados. Encontré a los padres de Nessa en el restaurante, sentados en una mesa de la esquina con café y expresiones serias. ¿Dónde estaba Nessa?, preguntó su madre cuando me senté. Ella decidió no venir, respondí. Creo que está teniendo problemas para afrontar la realidad de la situación. Su padre se inclinó hacia adelante, sus instintos de banquero tomando el control. Muéstranos lo que encontraste. Durante los siguientes 30 minutos, los guié a través de la evidencia metódicamente y sin comentarios editoriales. Dejé que los recibos del hotel, los mensajes de texto y los registros financieros hablaran por sí mismos.
Los padres de Nessa escucharon en un silencio cada vez más atónito a medida que la magnitud del engaño de su hija se hizo evidente. Cuando terminé, su madre lloraba en silencio. Su padre se recostó en su silla, luciendo más viejo de lo que había estado cuando llegué. 6 meses, dijo finalmente. Nos ha estado mintiendo durante 6 meses. Probablemente más, respondí. Esto es solo lo que pude documentar electrónicamente. El dinero, susurró su madre. Ha estado usando vuestra cuenta conjunta para pagar. ¿Para esto? $8.000 en 6 meses. Hoteles, restaurantes, viajes de compras, gastos de viaje. Les mostré los extractos de la tarjeta de crédito. Todo cargado a cuentas a las que yo también contribuyo. El padre de Nessa estudió los registros financieros con el ojo analítico de alguien que había pasado décadas evaluando solicitudes de préstamos y carteras de inversión. Esto no es solo una aventura, dijo en voz baja. Esto es fraude financiero. Así lo veo yo también. Su madre me miró con los ojos enrojecidos. ¿Qué vas a hacer? Voy a protegerme legal y financieramente, respondí. Más allá de eso, honestamente, todavía no lo sé. Hablamos durante otra hora sobre asuntos prácticos, abogados, arreglos financieros, la logística de la separación. Los padres de Nessa estaban devastados pero prácticos, ofreciendo su apoyo mientras dejaban claro que no podían condonar el comportamiento de su hija. Cuando me iba, su padre me detuvo. Red, dijo en voz baja. Quiero que sepas que, pase lo que pase entre tú y Vanessa, siempre serás parte de nuestra familia. Lo que ha hecho, no es la hija que criamos. Conduje a casa sintiéndome emocionalmente agotado pero estratégicamente satisfecho. Los padres de Nessa ahora conocían toda la verdad, lo que significaba que su sistema de apoyo se estaba desmoronando. Jules estaba lidiando con las mentiras de Alora, lo que significaba que su red de coartadas mutuas se estaba desmoronando. Pero cuando llegué a mi entrada, vi un coche familiar en mi casa, jadeo bastardo. Relájate, hombre. Es solo negocios. Por favor, no dispares. Quítate. No lo harás. No tienes agallas. No. Por favor. No le dispares. Por favor. Te lo ruego. No hagas esto. No. Por favor, no. Música estacionado en la calle. El BMW plateado de Mason, brillando bajo el sol de la tarde como un desafío. A través de la ventana del salón, pude ver 2 figuras en animada conversación. Nessa y Mason probablemente planeando su próximo movimiento en lo que todavía pensaban que era un juego que podían ganar. Me senté en mi camioneta un momento, considerando mis opciones. Podría entrar y confrontarlos directamente. Pero eso probablemente se convertiría en gritos y acusaciones. Podría esperar a que Mason se fuera y tratar con Nessa a solas. Pero eso se sentía pasivo. O podría hacer algo que enviaría un mensaje muy claro sobre quién tenía realmente el control de esta situación. Saqué mi teléfono y comencé a grabar mientras caminaba hacia la casa. Era hora de que Mason supiera que su aventura tenía consecuencias más allá de los matrimonios rotos. Mason Kittredge siempre había sido el tipo de hombre que esperaba que el mundo se organizara alrededor de su conveniencia. Alto. Vestido con ropa cara, con el tipo de porte seguro que proviene de nunca haber enfrentado consecuencias reales por sus acciones, representaba todo lo que había aprendido a desconfiar de ciertos tipos de hombres exitosos. Cuando entré a mi propia sala y lo encontré sentado en mi sofá, bebiendo de una de mis tazas de café, esa desconfianza se cristalizó en algo mucho más frío. Red, dijo, levantándose con la sonrisa practicada de alguien acostumbrado a suavizar situaciones incómodas. Me alegro de verte. Nessa y yo estábamos hablando de anoche. En mi casa, observé, sin moverme de la puerta, bebiendo mi café. Yo traje café, interrumpió Nessa rápidamente. Mason se pasó para disculparse por el malentendido. ¿Malentendido? Saqué mi teléfono y les mostré la pantalla donde tenía abierta la carpeta de pruebas. ¿Qué parte fue malentendida? ¿Los recibos del hotel o los mensajes de texto? La expresión confiada de Mason flaqueó ligeramente al reconocer lo que estaba viendo. Mira, Red,
creo que podemos manejar esto como adultos. Lo que pasó entre Nessa y yo es complicado. En realidad, es bastante simple. Ambos están casados con otras personas y han estado teniendo una aventura durante meses. Entré en la habitación, notando cómo Mason se acercaba inconscientemente a Nessa. La parte complicada es averiguar cómo explicárselo a tu esposa. Claire no necesita saber esto, dijo Mason rápidamente. Simplemente la heriría innecesariamente. Perspectiva interesante. Entonces, ¿te preocupa proteger a Claire de un daño innecesario? Pero no te preocupaste por eso cuando llevabas a Nessa a hoteles a 6 cuadras de donde vive Claire. Nessa me lanzó una mirada de advertencia. Red, estamos tratando de tener una conversación civilizada aquí. No, están tratando de manejar las consecuencias de haber sido descubiertos. Hay una diferencia. Me senté en el sillón frente a ellos, deliberadamente casual. Pero tengo curiosidad por algo, Mason. ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? ¿Planeando qué? Esta aventura. ¿Fue algo que simplemente sucedió o se buscaron el uno al otro específicamente? Mason y Nessa intercambiaron una mirada que me dijo todo lo que necesitaba saber. Esto no había sido una reanudación espontánea de viejos sentimientos. Había sido deliberado, calculado, planeado. Nos reencontramos en la fiesta navideña del vecindario, dijo Nessa con cautela. Solo estábamos poniéndonos al día sobre viejos tiempos. Y ese ponerse al día llevó a 6 meses de reuniones en hoteles y $8,000 en gastos. Saqué la línea de tiempo en mi teléfono. Una conversación bastante cara. Mason se estaba sintiendo incómodo con la dirección del interrogatorio. Mira, Red, entiendo que estés molesto. Pero alargar esto en público no va a ayudar a nadie. Quizás podamos llegar a algún tipo de acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Bueno, miró a Nessa, quien asintió alentadoramente. Nessa y yo hemos estado hablando de oficializar esto, terminar nuestros matrimonios actuales y empezar de nuevo juntos. Los miré por un momento, procesando la audacia de lo que acababa de escuchar. Habían venido a mi casa, se habían sentado en mis muebles y me habían informado con calma que querían terminar mi matrimonio para poder legitimar su aventura. ¿Quieres que simplemente me haga a un lado, que te lo ponga fácil? Sería mejor para todos, dijo Nessa. Rupturas limpias, mínimo drama, sin necesidad de involucrar abogados ni arrastrar esto por los tribunales. ¿Y qué hay de Claire? ¿Está de acuerdo con este arreglo? Mason se removió incómodamente. Claire y yo lo resolveremos en privado. ¿Lo harás? Porque, según tengo entendido, Claire no tiene ni idea de nada de esto. Ella cree que están felizmente casados. Eso es entre Claire y yo. Me recosté en mi silla, estudiándolos a ambos. Así que, déjenme asegurarme de que entiendo esto correctamente. Quieren que me divorcie tranquilamente de Nessa, que finalmente le cuenten a Claire sobre la aventura y le pidan el divorcio, y luego ustedes dos puedan cabalgar hacia el atardecer juntos? Esencialmente, sí, dijo Mason, recuperando la confianza. Es la forma más madura de manejar la situación. Maduro, repetí la palabra como si estuviera probando algo desagradable. ¿Crees que tener una aventura de 6 meses y luego exigir que tus cónyuges se hagan a un lado con gracia es maduro? Estamos tratando de minimizar el daño, dijo Nessa. Para todos los involucrados. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el BMW de Mason estacionado frente a mi casa. El coche estaba impecable, detallado a la perfección de un concesionario, el tipo de vehículo que declaraba el éxito y el estatus de su propietario. Es un coche hermoso, dije de manera conversacional. Mason parecía confundido por el cambio de tema. Gracias. Es el nuevo M5. Lo acabo de conseguir el mes pasado. Debe haber costado una fortuna. Bueno, cuando trabajas duro, te mereces disfrutar de las recompensas. Me volví para enfrentarlos. Lo que pasa con los coches caros es que requieren mucho mantenimiento, vehículos muy delicados y de alto rendimiento. Un pequeño problema puede causar miles de dólares en daños. ¿Cuál es tu punto? Preguntó Mason, aunque algo en su voz sugería que estaba empezando a entender. Mi punto es que las acciones tienen consecuencias.
No puedes simplemente tomar lo que quieres y esperar que los demás limpien el desorden. Busqué un contacto en mi teléfono. Por ejemplo, Claire probablemente debería saber lo que su esposo ha estado haciendo con nuestras cuentas bancarias conjuntas. No puedes llamar a Claire, dijo Mason, levantándose rápidamente, ¿por qué no? Dijiste que de todos modos se enteraría. Solo estoy acelerando el cronograma. Red, por favor, dijo Nessa, pero yo ya estaba marcando. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz alegre contestara hola. Hola, Claire. Soy Red Bason, el esposo de Nessa. Me preguntaba si tú y Mason podrían estar libres para cenar esta noche. Hay algo que me gustaría discutir con ustedes dos. Pude escuchar la confusión en la voz de Claire. Oh, hola, Red. Qué dulce de tu parte llamar. Déjame consultar con Mason. Hubo una pausa. En realidad, no está aquí en este momento. Dijo que tenía una reunión de negocios esta tarde. ¿Una reunión de negocios? Repetí, mirando directamente a Mason, que se había puesto pálido. Bueno, cuando regrese de su reunión, ¿podrías pedirle que me llame? Es sobre algunas irregularidades financieras que he descubierto que podrían afectar a nuestras dos familias. ¿Irregularidades financieras? Eso suena serio. Es serio. Pero preferiría discutirlo con ustedes dos juntos. Después de colgar, la sala de estar quedó en silencio excepto por el tic-tac del reloj de la chimenea. Mason me miraba con una mezcla de ira y pánico. No tienes derecho a involucrar a Claire en esto, dijo. Tengo todo el derecho a informar a alguien que su esposo está usando cuentas conjuntas para financiar una aventura, así como ella tiene derecho a saber a dónde va su dinero. No es su dinero. Yo gané ese dinero. En realidad, en un estado de bienes gananciales como Washington, es dinero de ambos, al igual que el dinero que tú y Nessa han estado gastando era mío y suyo. Me volví a sentar, disfrutando de su obvia incomodidad. Pero no te preocupes. Estoy seguro de que Claire será muy comprensiva cuando le expliques lo maduro y civilizado que es todo este arreglo. Nessa estaba enviando mensajes de texto furiosamente en su teléfono. Probablemente tratando de coordinar el control de daños con Alara o advertir a la esposa de Mason antes de que yo pudiera contactarla. Pero ya era demasiado tarde para ese tipo de maniobras. Estás cometiendo un error, dijo Mason, su voz adquiriendo un tono más duro. Tengo recursos, conexiones. Puedo hacer esto muy difícil para ti. ¿Me estás amenazando en mi propia casa? Estoy explicando la realidad. Eres un fabricante de muebles en un pueblo pequeño. Yo gestiono carteras valoradas en millones de dólares. Si quieres jugar rudo, vas a perder. Saqué mi teléfono y empecé a grabar. ¿Podrías repetir eso? Quiero asegurarme de tener tus palabras exactas cuando presente la denuncia policial. Mason se dio cuenta de lo que estaba haciendo e inmediatamente retrocedió. No estoy amenazando a nadie. Solo sugiero que la cooperación sería mejor para todos. Cooperación. Dejé de grabar pero mantuve el teléfono visible. ¿Como la cooperación que mostró Nessa cuando estaba cargando su aventura a nuestras cuentas conjuntas? ¿O la cooperación que mostró Alara cuando los estaba ayudando a encubrir sus huellas? Esto no nos lleva a ninguna parte, dijo Nessa, poniéndose de pie. Mason, quizás deberías irte. Buena idea, estuve de acuerdo. Pero Mason, antes de que te vayas, probablemente deberías mover tu coche. ¿Por qué? Porque voy a llamar a Claire de nuevo y darle esta dirección para que pueda ver por sí misma dónde su marido pasa sus reuniones de negocios. Mason salió tan rápido que dejó su taza de café en la mesa. A través de la ventana, lo vi prácticamente correr hacia su BMW y alejarse a toda velocidad. Los neumáticos chirriando en el asfalto. Nessa se quedó en medio del salón, con un aspecto perdido y enfadado. Estás destruyendo todo, dijo. No, respondí con calma. Tú destruiste todo. Yo solo me estoy asegurando de que todos sepan lo que destruiste. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de Jules. Alora está tratando de conseguir un abogado para que nos impida compartir la evidencia. Pensé que debería saberlo. Le mostré el mensaje a Nessa. Parece que tu amiga se está desesperando.
Todos nos estamos desesperando, dijo en voz baja. Esto ha ido demasiado lejos. Se fue demasiado lejos en el momento en que decidiste engañarme. Todo lo que ha pasado desde entonces han sido solo consecuencias. Ella me miró fijamente por un largo momento y pude verla tratando de averiguar si había alguna manera de salvar la situación. Finalmente, pareció tomar una decisión. Bien, dijo. Si así es como quieres jugar, yo también puedo jugar. Voy a llamar a mi abogado. Mañana, recibirás los papeles. ¿Qué tipo de papeles? Orden de alejamiento, cargos de acoso, lo que sea necesario para evitar que destruyas mi vida. Oye, me reí, lo que pareció sorprenderla. Nessa, tú destruiste tu propia vida. Yo solo la estoy documentando. Después de que ella subió furiosa, me senté solo en la sala de estar pensando en lo que acababa de pasar. Las amenazas de Mason no me preocupaban. Hombres como él estaban acostumbrados a intimidar a la gente a través de la riqueza y las conexiones. Pero cedían rápidamente cuando se enfrentaban a consecuencias reales. Las amenazas legales de Nessa eran más preocupantes, pero yo tenía pruebas a mi favor. Mi teléfono volvió a sonar. Claire. Red, me acaba de pasar la cosa más extraña. Mason llegó a casa en pánico diciendo que hubo algún tipo de malentendido y que no debería hablar contigo ni con Nessa de nada. Eso es extraño, dije con cautela. Está actuando muy nervioso, lo cual no es propio de él. Y cuando le pregunté sobre la reunión de negocios que mencionaste, se enojó y dijo que era confidencial. Hizo una pausa. Red, ¿está todo bien? Parecías preocupado cuando llamaste antes. Miré hacia el techo donde podía escuchar a Nessa paseando y hablando por teléfono. Mañana, probablemente tendría un abogado. Mason probablemente intentaría usar sus conexiones para presionarme a guardar silencio. Coordinarían sus historias. Presentarían un frente unido e intentarían pintarme como la parte irrazonable en esta situación. Pero habían cometido un error crítico. Habían asumido que yo sería pasivo. Que aceptaría su traición en silencio y los dejaría controlar la narrativa. Estaban a punto de darse cuenta de lo equivocados que estaban. Claire, dije, ¿estarías libre para tomar un café mañana por la mañana? Hay algunas cosas sobre nuestros cónyuges que deberías saber. La mañana siguiente trajo papeles legales, tal como Nessa había prometido. Un notificador apareció en mi puerta a las 8:12 de la noche con una orden de alejamiento temporal y una denuncia por acoso. ¿Según los documentos? Estaba acosando e intimidando sistemáticamente a mi esposa y a sus amigos usando comunicaciones privadas obtenidas ilegalmente para dañar sus reputaciones y relaciones. Leí los papeles mientras tomaba mi café. Admirando el lenguaje legal creativo que transformaba mostrar a la gente pruebas de una aventura en acoso criminal. La abogada de Nessa había hecho un trabajo minucioso al pintarme como un marido desquiciado que arremetía irracionalmente contra partes inocentes. La orden de alejamiento me obligaba a mantenerme al menos a 100 metros de Nessa. Y Lara y Mason. También me prohibía distribuir, compartir o publicar cualquier comunicación privada o información personal relacionada con cualquiera de las tres partes. En otras palabras, estaban intentando silenciarme legalmente. Llamé a mi propia abogada. Una mujer astuta llamada Patricia Hendricks que se especializaba en derecho de familia y tenía reputación de no ceder en las peleas. Ella accedió a verme de inmediato. Esto es interesante, dijo Patricia después de revisar los documentos, que estén tratando de usar la ley de acoso para evitar que uses pruebas en un procedimiento de divorcio. ¿Pueden hacer eso? Pueden intentarlo, pero el acoso requiere un patrón de comportamiento destinado a intimidar o amenazar. Compartir pruebas de adulterio con las partes afectadas no es acoso, es divulgación de información relevante. Se recostó en su silla. La pregunta es, ¿hasta dónde quieres llegar con esto? Hasta el final, dije sin dudar. Bien, porque acaban de cometer un error táctico. Al presentar esta orden de restricción, han creado un procedimiento legal donde todas tus pruebas se vuelven descubribles. Básicamente, están obligando a un tribunal a examinar la misma información que intentan suprimir. Patricia presentó una moción para desestimar los cargos de acoso y una contramoción para disolver la orden de alejamiento basándose en las pruebas que había reunido.
También presentó los papeles de divorcio preliminares en mi nombre, citando adulterio y mala conducta financiera como motivos para la disolución del matrimonio. Esto se va a poner feo, advirtió. ¿Estás preparado para eso? Ya está feo. Solo me estoy asegurando de que todos vean lo feo que es realmente. Mientras Patricia manejaba las maniobras legales, yo me concentré en los aspectos sociales de mi campaña. La orden de alejamiento significaba que no podía contactar directamente a Nessa, Lara o Mason. Pero no me impedía compartir información con otras partes afectadas. Me reuní con Claire en un café tranquilo al otro lado de la ciudad, llevando una carpeta de pruebas cuidadosamente organizada. Ella llegó con una expresión de confusión y preocupación, claramente luchando por entender por qué su esposo le había prohibido hablar conmigo. Mason dice que estás teniendo algún tipo de colapso, dijo mientras nos sentábamos. Él afirma que estás inventando historias para lastimarlo porque estás celosa de su éxito. Esa es una interpretación, respondí, deslizando la carpeta por la mesa. Aquí tienes otra. Durante la siguiente hora, guié a Claire a través de las mismas pruebas que les había mostrado a los padres de Nessa. Recibos de hotel, mensajes de texto, registros financieros, documentación de la línea de tiempo. El rostro de Claire pasó por una progresión de emociones. Confusión, incredulidad, ira y, finalmente, una furia fría y calculadora que me recordó por qué había tenido tanto éxito en su trabajo de caridad. Era una mujer que lograba sus objetivos. 6 meses, dijo en voz baja, mirando un mensaje de texto donde Mason discutía su encuentro con Nessa en su lugar habitual. Al menos 6 meses que puedo documentar, posiblemente más. Ella hojeó los registros financieros, su experiencia en contabilidad sin fines de lucro la hacía particularmente interesada en el rastro del dinero. ¿Ha estado gastando nuestros fondos conjuntos en esto? $8.000 que puedo rastrear, probablemente más si miras tus propias cuentas. Claire guardó silencio durante varios minutos, procesando la magnitud de la traición. Cuando finalmente habló, su voz era firme y decidida. ¿Qué necesitas de mí? Nada, dije, genuinamente sorprendido por la pregunta. Solo pensé que merecías saber la verdad. Pero estás luchando legalmente, ¿verdad? ¿El divorcio, los problemas financieros? Sí. Entonces necesitas un aliado que entienda la situación financiera de Mason. Sacó su teléfono y comenzó a tomar fotos de los documentos. Yo manejo todas nuestras donaciones caritativas, lo que significa que tengo acceso a todas las cuentas, todas las inversiones, todos los activos que poseemos. Si Mason cree que puede esconder dinero o manipular los procedimientos de divorcio, está a punto de aprender lo contrario. No esperaba que Claire se convirtiera en una participante activa en la exposición de la aventura. Pero su oferta tenía sentido estratégico. La riqueza y las conexiones de Mason eran sus armas principales en este conflicto. Tener a su propia esposa volviendo esos recursos contra él neutralizaría sus ventajas. ¿Estás segura de que quieres involucrarte en esto? Pregunté. Va a ser feo. Red, mi esposo me ha estado mintiendo durante meses, robando de nuestras cuentas conjuntas y haciéndome parecer una tonta frente a todo nuestro círculo social. Ya es feo. Cerró la carpeta y me miró a los ojos. La única pregunta es si va a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pasamos otra hora coordinando nuestro enfoque. Claire aseguraría copias de sus registros financieros y documentaría cualquier gasto sospechoso que pudiera estar relacionado con el asunto. Yo seguiría construyendo la línea de tiempo de los eventos y recopilando pruebas del engaño. Acordamos compartir información a través de nuestros respectivos abogados para evitar cualquier apariencia de colusión. Mientras salía de la cafetería, mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de Jules. Emergencia. ¿Puedes verme en mi oficina? El abogado de Lara nos amenaza con demandarnos a ambos por difamación. Jules trabajaba como contable para una firma de tamaño medio en el centro. Cuando llegué a su oficina, lo encontré paseando detrás de su escritorio con un documento legal en la mano y una expresión sombría en su rostro. Están alegando que hemos participado en una conspiración para dañar la reputación y el negocio de Lara, dijo, entregándome la carta. Quieren que firmemos una declaración diciendo que fabricamos la evidencia y que Lara nunca admitió haber ayudado a encubrir una aventura. Leí la amenaza legal.
notando la misma interpretación creativa de los eventos que había caracterizado la orden de alejamiento de Nessa. Según el abogado de Hilara, la confesión de la barbacoa había sido sacada de contexto. La evidencia era fabricada y Jules y yo estábamos involucrados en una campaña maliciosa para destruir la carrera de una mujer inocente. ¿Qué les dijiste? Les dije que se fueran al infierno, dijo Jules con satisfacción. Luego llamé a mi propio abogado. Bien. ¿Qué dijo tu abogado? Que la difamación requiere declaraciones falsas y todo lo que hemos compartido es un hecho documentado. Están fanfarroneando, esperando que retrocedamos en lugar de enfrentar una batalla legal. Comparamos notas sobre las diversas amenazas legales que habíamos recibido. El patrón era claro, Nessa. Mason e Hilara estaban usando tácticas de intimidación para intentar silenciarnos antes de que el alcance total de su engaño se hiciera público. Están asustados, observé. Si pensaran que podrían ganar esta pelea, no se esforzarían tanto para evitar que sucediera. Mis pensamientos exactamente. Pero Jules tenía información adicional que agregaba una nueva dimensión a la situación. He estado revisando los registros financieros de Hilara, dijo. Ha estado gastando dinero que no tiene. Tarjetas de crédito al máximo, préstamos personales, incluso pidiendo préstamos contra sus comisiones inmobiliarias. ¿Juego? No lo creo. Los gastos están todos relacionados con el estilo de vida. Ropa cara, tratamientos de spa, viajes de lujo. Ha estado viviendo como si ganara el doble de lo que realmente gana. Pensé en las implicaciones. Quizás ha estado recibiendo ayuda financiera de alguien. Eso es lo que estoy pensando. Y dado lo que sabemos sobre su participación en el encubrimiento de la aventura, ¿crees que Mason le ha estado pagando por su ayuda? Tendría sentido. Hilara proporciona coartadas e historias de encubrimiento, Mason proporciona apoyo financiero para su estilo de vida. Todos ganan excepto las personas a las que se les miente. Si Jules tenía razón. Entonces la aventura era aún más calculada de lo que había imaginado. No eran solo dos personas reavivando un viejo romance. Era un engaño coordinado que implicaba incentivos financieros y manipulación sistemática de su círculo social. ¿Puedes probarlo? Estoy trabajando en ello. Registros bancarios, extractos de tarjetas de crédito, depósitos inexplicables. Si Mason ha estado apoyando financieramente a Hilara, habrá un rastro en papel. Acordamos coordinar nuestras respuestas legales y seguir compartiendo información. Las órdenes de alejamiento y las amenazas legales estaban destinadas a aislarnos, pero en realidad estaban teniendo el efecto contrario. Obligándonos a trabajar juntos de manera más estrecha y sistemática. Mientras conducía a casa, reflexioné sobre cuánto había escalado la situación en solo 48 horas. Lo que había comenzado como una confesión borracha en una barbacoa se había convertido en una compleja batalla legal y social que involucraba múltiples matrimonios. Fraude financiero y engaño coordinado. Pero el desarrollo más interesante fue cómo las personas que habían sido traicionadas estaban comenzando a trabajar juntas. La experiencia financiera de Claire. Las habilidades contables de Jules y mi propio enfoque metódico para recopilar pruebas estaban creando una oposición formidable a los intentos de control de daños de los participantes de la aventura. Cuando llegué a casa, encontré una nota de Nessa que decía que se había mudado temporalmente para dejar que las cosas se calmaran. La casa se sentía diferente sin su presencia, más tranquila, pero también más limpia de alguna manera. Como si eliminar la fuente del engaño hubiera despejado el aire. Pasé la noche organizando mis archivos de evidencia y preparándome para lo que sabía que sería una batalla legal prolongada. ¿Nessa? Mason e Hilara pensaron que podían usar la intimidación y las maniobras legales para escapar de las consecuencias de sus acciones. Estaban a punto de descubrir que algunas peleas valen la pena, sin importar el costo. Mi teléfono sonó justo cuando me preparaba para acostarme. Patricia, mi abogada. Tengo buenas y malas noticias, dijo. La buena noticia es que el juez desestimó los cargos de acoso. La mala noticia es que han escalado a la Corte Penal. ¿Corte Penal? Mason presentó una denuncia policial alegando que lo amenazaste físicamente y vandalizaste su propiedad. Están presionando para que se presenten cargos por agresión y destrucción de propiedad.
Me senté pesadamente, procesando este nuevo desarrollo. Nunca toqué a Mason ni a su propiedad. Te creo, pero ahora están jugando duro, tratando de que te arresten antes de que puedan avanzar los procedimientos de divorcio. Patricia hizo una pausa. Red, necesito preguntarte directamente. ¿Has hecho algo que pueda interpretarse como amenazante o destructivo? No, he sido cuidadoso de mantenerme dentro de los límites legales. Bien, porque mañana vamos a la corte, y tenemos que estar preparados para cualquier cosa que puedan lanzarnos. Al colgar el teléfono, me di cuenta de que Nessa, Mason y Lara habían cometido un error de cálculo crítico. Habían asumido que escalar la presión legal me obligaría a retroceder y aceptar su versión de los hechos. En cambio, solo garantizaron que todo se examinaría en un tribunal abierto bajo juramento con el descubrimiento completo de todas las pruebas. Querían una guerra. Mañana, la tendrían. Los escalones del juzgado estaban abarrotados de reporteros cuando llegué para la audiencia. De alguna manera, la noticia de los cargos criminales se había filtrado y los medios locales habían recogido la historia de la traición en la barbacoa, como la llamaban. La combinación de adulterio, fraude financiero y drama vecinal había creado el tipo de historia que vendía periódicos y generaba clics. Patricia me recibió en la entrada del juzgado con una expresión sombríamente satisfecha. La atención de los medios está jugando a nuestro favor, dijo. El abogado de Mason va a tener dificultades para pintarte como un criminal peligroso cuando toda la ciudad conoce la verdadera historia. Dentro de la sala del tribunal, vi al equipo legal contrario por primera vez. Mason había contratado un prestigioso bufete conocido por representar a acusados ricos en casos de alto perfil. La abogada de Nessa también estaba allí, junto con la abogada de Alora. Claramente habían coordinado su estrategia, presentando un frente unido contra lo que caracterizaban como mi campaña de acoso e intimidación. Pero cuando miré alrededor de la sala, me di cuenta de que habían cometido otro error táctico. Claire estaba sentada en la galería, habiendo tomado tiempo libre de su trabajo de caridad para asistir a la audiencia. Jules también estaba allí, junto con varios vecinos que habían presenciado la confesión original de la barbacoa. Los padres de Nessa estaban sentados en la última fila con aspecto incómodo pero decididos. La jueza era una mujer severa de unos 60 años que tenía fama de no tolerar tonterías de ninguna de las partes. Revisó rápidamente los cargos y luego levantó la vista con una expresión que sugería que ya era escéptica. Señor Kittredge, dijo dirigiéndose al abogado de Mason, su cliente afirma que el señor Bossen lo amenazó físicamente y vandalizó su propiedad. ¿Qué pruebas tiene para respaldar estas acusaciones? El abogado de Mason se puso de pie con confianza. Su señoría, el señor Bossen ha participado en una campaña sistemática de acoso contra mi cliente y sus asociados. Ha distribuido comunicaciones privadas sin consentimiento, ha realizado llamadas telefónicas amenazantes y ha creado un ambiente hostil que ha obligado a mi cliente a temer por su seguridad. ¿Llamadas telefónicas amenazantes?, preguntó la jueza. ¿Tiene grabaciones de estas llamadas? Bueno, no, su señoría, pero... ¿Qué pasa con el supuesto vandalismo? ¿Tiene fotos, estimaciones de reparación, declaraciones de testigos? El abogado de Mason rebuscó entre sus papeles. El vandalismo fue psicológico más que físico. Las acciones del señor Bossen han creado angustia emocional y daño a la reputación que... Consejero, interrumpió la jueza, el vandalismo psicológico no es un delito. Tiene pruebas de amenazas reales o daños reales a la propiedad. Quedó muy claro que los cargos penales se basaban en nada más que especulaciones y sentimientos heridos. El equipo de Mason había asumido que presentar cargos sería suficiente para que me arrestaran y desacreditaran. Pero no se habían molestado en construir un caso real. Patricia se puso de pie cuando llegó nuestro turno de responder. Su señoría, mi cliente ha sido víctima de un fraude coordinado perpetrado por su esposa, su amante y sus cómplices. En lugar de afrontar las consecuencias de sus acciones, han optado por utilizar el sistema legal para silenciar a la persona que expuso su engaño. Presentó nuestras pruebas metódicamente, los recibos del hotel, los mensajes de texto, los registros financieros que mostraban el uso sistemático indebido de las cuentas conjuntas.
También presentó nuevas pruebas que Claire había proporcionado, registros bancarios que mostraban que Mason había estado haciendo pagos regulares en efectivo a Laura. Aparentemente a cambio de su ayuda para encubrir el asunto. Su señoría, continuó Patricia, el señor Kittredge y la señora Bossen han estado involucrados en una aventura de 6 meses financiada con dinero robado de cuentas matrimoniales conjuntas. Cuando mi cliente descubrió este fraude y compartió la evidencia con las partes afectadas, respondieron presentando cargos falsos en un intento de criminalizar sus esfuerzos legítimos para proteger sus intereses financieros. La jueza revisó nuestras pruebas cuidadosamente, prestando especial interés a los registros financieros. Señora Hendricks, ¿está alegando que el señor Kittredge le pagó a la señora Trenix para que ayudara a ocultar su aventura? Eso es exactamente lo que estamos alegando, su señoría. Tenemos registros bancarios que muestran pagos regulares del señor Kittredge a la señora Trenix correspondientes a las fechas en que la señora Trenix proporcionó coartadas falsas para el paradero de la señora Bossen. El abogado de Mason objetó. Esos pagos podrían ser para cualquier número de propósitos comerciales legítimos. ¿Qué negocio? Preguntó la jueza, ¿qué servicios estaba prestando la señora Trenix al señor Kittredge que justificarían pagos regulares en efectivo? El abogado no pudo responder porque no existía una relación comercial legítima entre Mason y Laura. Los pagos estaban claramente relacionados con su papel en la facilitación de la aventura. La jueza decretó un receso para revisar todas las pruebas. Cuando la corte reanudó 1 hora después, su decisión fue rápida y decisiva. Se desestiman los cargos criminales contra el señor Bossen, anunció. No hay pruebas de amenazas o daños a la propiedad. Además, las pruebas sugieren que el señor Bossen fue víctima de fraude, no perpetrador de acoso. Se volvió hacia el abogado de Mason con evidente disgusto. Consejero, su cliente parece haber utilizado el sistema de justicia penal en un intento de silenciar a alguien que descubrió su aventura extramarital. Si vuelve a presentar cargos frívolos en mi tribunal, lo declararé en desacato. Pero la jueza no había terminado. Sin embargo, las pruebas presentadas hoy plantean serias preguntas sobre posibles fraudes y conspiraciones. Remito este asunto a la oficina del fiscal de distrito para que investigue posibles cargos penales contra el señor Kittredge, la señora Bossen y la señora Trenix. La sala estalló. El equipo de Mason había llegado al tribunal esperando que me arrestaran y, en cambio, habían provocado una investigación criminal sobre el comportamiento de su propio cliente. Al salir del tribunal, Patricia estaba prácticamente sonriendo. Eso salió mejor de lo que esperaba, dijo. No solo logramos que se desestimaran los cargos, sino que ahora tenemos al fiscal de distrito investigando los cargos de fraude criminal contra ellos. Los medios esperaban afuera y me encontré rodeado de reporteros pidiendo comentarios sobre el caso. Mantuve mis declaraciones breves y objetivas, dejando que el registro judicial hablara por sí mismo. Pero la verdadera satisfacción provino de ver a Mason, Nessa y Laura salir del tribunal con un aspecto de shock. Habían esperado salir victoriosos, habiendo silenciado a su oposición a través de la intimidación legal. En cambio, se enfrentaban a una posible investigación criminal, sanciones profesionales y humillación pública. Su intento de silenciarme solo había amplificado la historia, convirtiendo un escándalo vecinal en noticia de toda la ciudad. Pero yo sabía que esto no había terminado. Gente como Mason no se rendía fácilmente y Nessa siempre había sido ingeniosa cuando estaba acorralada. Se reagruparían. Desarrollarían nuevas estrategias y seguirían luchando para minimizar el daño a sus reputaciones y finanzas. La diferencia era que ahora luchaban desde una posición de debilidad, mientras yo tenía aliados, pruebas y el sistema legal de mi lado. Cuando llegué a casa, encontré un mensaje de Patricia en mi contestador automático. Red, llámame tan pronto como recibas esto. Hemos recibido una oferta de acuerdo del abogado de Nessa. ¿Querrás escuchar esto? La llamé de inmediato. ¿Qué tipo de oferta de acuerdo? Ofrecen darte la casa, la mitad de todos los bienes conjuntos y un pago único de $50,000 si aceptas firmar un acuerdo de confidencialidad sobre la aventura. Quieren comprar mi silencio. Esencialmente, sí. También ofrecen que Mason pague cualquier gasto legal que hayas incurrido. Pensé en la oferta por un momento. En realidad, era bastante generosa desde el punto de vista financiero.
más de lo que probablemente obtendría en un divorcio contencioso. Pero aceptarla significaría aceptar no hablar nunca de lo que había sucedido, permitiéndoles escapar de la rendición de cuentas pública por sus acciones. ¿Qué piensas? Le pregunté a Patricia. Financieramente, es un buen negocio. Pero sospecho que no estás motivado principalmente por consideraciones financieras en este momento. Ella tenía razón. Esto había dejado de ser sobre dinero o incluso venganza personal cuando Mason se sentó en mi sala de estar y exigió que me hiciera a un lado para que su aventura fuera más conveniente. Se había convertido en una cuestión de responsabilidad, consecuencias y de asegurar que sus acciones tuvieran repercusiones duraderas. Rechaza la oferta, dije. Vamos a juicio. ¿Estás seguro? Un juicio significa que todo se convierte en registro público. Cada detalle de la aventura, cada transacción financiera, cada mentira que contaron. Va a ser brutal para todos los involucrados. Bien, respondí. Quizás la próxima vez lo piensen 2 veces antes de decidir que la vida de otras personas es desechable. Al colgar el teléfono, me di cuenta de que Nessa, Mason y Alora acababan de cometer su último error. Al ofrecerme dinero para que me callara, habían confirmado que entendían exactamente lo perjudicial que era la verdad para sus reputaciones y futuros. Pero habían entendido mal mis motivaciones por completo. Esto nunca fue por dinero o incluso por venganza personal. Se trataba de asegurar que las acciones tuvieran consecuencias, que las mentiras fueran expuestas y que las personas que manipulan y traicionan a otros enfrentaran todo el peso de sus decisiones. Mañana, Patricia rechazaría su oferta de acuerdo y nos prepararíamos para el juicio. La verdadera batalla apenas comenzaba, pero yo estaba seguro del resultado. Después de todo, yo tenía algo que ellos no, la verdad. Y al final, la verdad siempre gana.